Buenos días, mi nombre es Mayra Montaña y hago parte del Diplomado de Innovación Social para obtener el título de psicóloga de la Universidad Nacional Libertad de Distancia. El propósito de este video es dar a conocer un poquito el proceso de sistematización que se realizó de la experiencia seleccionada para el proceso del diplomado. Bueno, antes de comenzar como tal a describir la experiencia y las características de innovación social halladas a partir del proceso de sistematización, me gustaría contextualizar teóricamente un poquito la sistematización como tal. De acuerdo con Holiday en el 2006, la sistematización de las experiencias no habla solamente de observar y reportar un hecho, sino tratar de hacer un proceso de inmersión social, comprendiendo los actores sociales y los procesos sociales complejos que se enmarcan en una situación particular que se está investigando. Entonces, de acuerdo con esto, ellos identificaron 3 factores influyentes en el proceso de sistematización. El primero, como tal, los sujetos. Es súper importante conocer al sujeto en un contexto, ¿sí? Como persona con creencias, emociones, situaciones de vida y todo esto, no solamente una persona, sino una comunidad. En el caso, por ejemplo, de las experiencias de innovación social, se estudiaron más que todo comunidades. El segundo son los procesos sociales, ver cómo esos miembros de la comunidad interactúan entre sí, qué interacciones hay con otras entidades en la zona, cómo apoyan las entidades gubernamentales a las estrategias de innovación social. Todo ese proceso social es importante conocerlo para comprender mejor cómo funciona una experiencia de innovación social. Y el tercero es conocer el contexto, siendo la sistematización un proceso situado, es importante conocer el lugar donde se realiza aquella experiencia. Es importante conocer qué recursos naturales tiene, cómo funciona este lugar en cuanto a situación de territorio. Y también es importante en la parte de perfil territorial, digamos que situar las personas que están siendo beneficiadas dentro de una población versus la cantidad de personas total que viven en la población. También es importante hacer esa parte de la experiencia para conocer también un poco la posibilidad de réplica que tenga la experiencia de innovación social. Bueno, ya ahora sí entrando en materia con la experiencia, se escogió el Recreo Clubhouse, es un centro de cuidado activo del adulto mayor. El título del artículo será El Recreo Clubhouse, una experiencia socialmente innovadora en Cota. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver un poquito las características generales de la experiencia. Actualmente la población se cuenta con 7 adultos mayores residentes, adultas mayores, son todas mujeres, y 6 en la modalidad de ruta. Algunas de ellas viven en el centro y otras van como en un horario de colegio o como en un horario de oficina, también por decirlo de algún modo. Y se están en el centro todo el día y luego la ruta las lleva a sus casas al finalizar el proceso. Eso ocurre desde un día de la semana en adelante. En cuanto a la población en Cota, como tal, de acuerdo con los datos expuestos por la alcaldía en su plan de desarrollo del 2020 al 2023, se confirma que el 21% de la población, el 21,8% de la población es adulta mayor en Cota, el equivalente a 3.643 a mujeres adultas mayores y a 3.304 hombres, aproximadamente de acuerdo con los cálculos del plan de desarrollo. Entonces, ya la parte de ubicación, ellos se encuentran a 15 minutos del Portal 80 en el kilómetro 4 vía Siberia-Cota. Las actividades económicas principales son el cuidado integral de la salud del adulto mayor. Ellos se encuentran ubicados en una zona campestre que es donde viven como tal, donde se encuentran en el centro. Y las instituciones presentes son la Alcaldía de Cota y la Secretaría de Salud de Cota, debido a la cercanía que el centro tiene con el municipio de Cota como tal. 2 de las líderes o las líderes principales son Juanita y Claudia. Ellas iniciaron el proyecto junto con otras 2 personas, pero en este momento son ellas quienes están encargadas en su totalidad del proyecto del Recreo Clubhouse. Algo que me gustaría resaltar aquí, en esta foto, hay una leyenda. Ellos estaban jugando como con jueguitos de mesa lúdicos, pero específicamente diseñados para cuidar o para mantener activa la parte cognitiva del cerebro de los adultos mayores que viven en el lugar. De acuerdo con esas actividades de desarrollo cognitivo, hay algo que resaltar de la población, es que todas las adultas mayores que están, relacionadas con el centro, tienen trastornos cognitivos de algún tipo que son relacionados con la edad. No son pacientes psiquiátricas, pero sí, de acuerdo con la condición de adulto mayor, algunas de ellas tienen Alzheimer, pueden tener demencia, pueden tener... Inclusive hay casos de Corea de Huntington, hay casos de trastornos relacionados con el abuso del alcohol
y otro tipo de procesos que pues las hacen considerarse población aún más vulnerable pues por su condición de adultas mayores y con trastornos de desarrollo. Ellos realizan actividades cognitivas para evitar el avance de estas enfermedades. Ya entrando en materia en la parte de las claves de innovación social, tenemos pues 5. A continuación voy a resaltar los aspectos pues más relevantes de cada una de acuerdo con la investigación teórica, de las acciones, de los logros y de las estrategias de innovación social, de divulgación social. La creatividad. Ellos usan un término que me gustó mucho en la teoría, que es actividades e intervenciones multidisciplinarias, porque usan digamos que el conocimiento de varios profesionales de la salud de diferentes áreas para poder pues cuidar integralmente a los adultos mayores. En las acciones, los adultos mayores son súper creativos. En el proceso, cuando tuve la oportunidad de ir a visitarlos, la visita se realizó el 4 de mayo, en el lugar habían un montón de manualidades y cosas súper bonitas que los adultos creaban en su proceso pues de clases de artes plásticas que ellos tienen. Entonces pues eso evidencia mucha creatividad por parte de ellos. Durante la pandemia, algo que quiero resaltar es que no tuvieron ni un solo contagiado por COVID-19, y eso es algo súper importante, porque las medidas que utilizaron para, digamos, el aislamiento y la contención y evitar que se propagara el virus fueron muy estrictas. Inclusive ahora que estamos en una etapa de post-pandemia, que ya hay vacuna, aún así pues mantienen ese cuidado de la salud de ellos para evitar el contagio de COVID. Eso me parece algo muy importante. En la divulgación, sí, ellos comparten en sus redes sociales pues información relacionada con los adultos mayores, más que todo reflexiva para las personas para sensibilizarlos un poco de esta etapa de lo que es ser adulto mayor. En cuanto al impacto, bueno, algo que puedo resaltar de esta parte es algo importante es el estado de ánimo con el que viven las adultas mayores en el centro. O sea, el día que tuve la oportunidad de ir, estaban haciendo actividades de educación física, entonces ellas se sentían bien, estaban cansadas, sí, obviamente porque estaba haciendo sol y porque pues es una hora que están activas haciendo ejercicio, pero al mismo tiempo se veían contentas y eso me parece muy importante, como la actividad física y otro tipo de actividades que ellos manejan para mantenerlas pues sanas y bien en ese proceso. En cuanto a la apropiación social y los logros, voy a citar un poco lo que en la entrevista la líder Juanita me pudo decir. Lo más significativo que yo he visto en el tiempo que he tenido esta administración es como el ver cómo llegan y cómo progresan. Siendo adultos mayores con trastornos cognitivos, ver cómo recuperan la memoria, cómo leen y cómo escriben. Creo que eso es algo muy importante. O sea, ver cómo ellas valoran el progreso que los adultos mayores tienen al llegar al centro. Me parece algo muy importante. Y pues el alcance de sus redes sociales es bastante amplio, lo que pues habla un poquito del impacto de ellos. Ya pasando a la parte de pertinencia, bueno, en total la población ha tenido 120 adultos mayores desde su creación, que han sido beneficiados con ellos. La población es femenina en su totalidad. De acuerdo con la líder Juanita, los hombres tienen mayor dificultad para reconocer su condición de enfermedad. Según ella, y pues por lo que ha visto de todas maneras en la pandemia y todo esto, siente que los hombres siendo adultos mayores tienen un poco más de dificultad para reconocer condiciones de enfermedad en ellos mismos. Estrategias de divulgación pues no es muy amplia con respecto a la parte territorial o poblacional, entonces pues es una recomendación que se va a hacer en el artículo final. Ya la parte de participación, bueno, de acuerdo con las palabras de los testimonios, un sitio de esparcimiento donde expresamos nuestras alegrías y experiencias. La estructura organizacional del centro le ha permitido establecerse en el tiempo, particularmente en la segunda administración, que es donde más han tenido como avances. Y las estrategias de divulgación permiten ver pues la participación de los adultos mayores en diferentes actividades. En cuanto a la socialización y réplica, en la página web ellos tienen una serie de características que las personas deben tener en cuenta al elegir un centro geriátrico, todas pues obviamente alineadas con lo que el centro como tal ofrece. Ellos tienen potencial de expansión, quieren expandirse y me parece algo muy importante porque le van a dar la oportunidad a más personas de participar en ese proyecto, entonces es algo muy 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 importante. Las estrategias de cuidado de la salud se basan en la amplia experiencia de los profesionales de la salud que pues lideran el proyecto. Y pues cuanto a la resocialización y réplica, ellos son muy
confidenciales con la información que manejan, entonces tratan de no publicar demasiada información en cuanto a posibilidades de réplica como tal y de socialización del proyecto. Bueno, continuando ya como con la parte de la línea de tiempo, se destacaron 4 años pues relevantes. El 2006, pues cuando fue la apertura del centro, a partir de la preocupación que los profesionales de la salud veían para que los adultos mayores pues no tuvieran cuidado integral en su salud, dedicado a la promoción de la salud. En el 2019 ellos tuvieron un cambio de administración a mediados de año. En la primera administración se caracteriza por la cercanía con la Secretaría de Salud de Cota. Ellos participaban más frecuentemente en reuniones y cosas de ese estilo, lo que les da reconocimiento con la Secretaría de Salud. Y otra es que pues la segunda se caracteriza más con el cuidado humano, sobre todo en la época de pandemia, y el trato que se le da a los adultos mayores. Ya en el año 2020, pues la llegada de la pandemia por COVID-19, para ellos fue una época difícil porque pues igual tenían que sostener una nómina, tenían que hacer diferentes esfuerzos, tuvieron que hacer muchos esfuerzos para poder mantener el centro. Tuvieron que reducir la nómina, pero pues como decía anteriormente, tuvieron 0 contagiados por COVID-19 y eso me parece algo muy importante de resaltar, porque siendo los adultos mayores una población vulnerable, si uno de ellos se hubiera enfermado de COVID, pues muy probablemente todos se hubieran enfermado y hubiera sido pues algo grave para ellos, pero afortunadamente ninguno tuvo esta enfermedad y pues ya pudieron reabrir el jardín, digamos, en esta época de pospandemia en la que nos encontramos. Actualmente se retomaron ya las visitas al centro, ya con las familias, ya ellos se las pueden pues llevar si van a ir de viaje o algo. Es lo que, como decía anteriormente, el centro está en un proceso en el que quieren buscar expandirse, de aumentar su capacidad de 9 a 40 adultos mayores residentes en el centro. Y finalmente, pues algo que me gustaría resaltar del proceso de cuidado integral del adulto mayor es el diagnóstico inicial que se hace de la condición de salud, el cuidado de la salud mental y el enfoque a bienestar. Eso es algo muy importante. Ellos tienen actividades de psicología y de cuidado de la salud mental. Las actividades que se manejan, ellos tienen pues digamos que 3 profesores especialistas, uno en música, uno en arte y el de educación física. Digamos que me parece algo socialmente innovador, preocuparse por una población que realmente se olvida en muchos casos, ¿sí? Por la condición de adulto mayor, en algunos casos que pues por las dificultades que tienen al no tener una seguridad, una pensión, no tener el apoyo de sus familias, pues me parece importante e innovador socialmente cuidar a los adultos mayores pues como se lo merecen, ¿cierto? O sea, como con cariño y para que ellos pues tengan unos últimos años pues agradables y bonitos para ellos. Creo que me parece importante eso, y me parece innovador socialmente pues con la generación de los adultos mayores, a los que normalmente pues no sé, se les enseña a los niños a tenerles respeto y a cuidarlos y a quererlos mucho. Entonces me parece bien importante que hayan centros todavía donde los adultos mayores pueden pasar unos últimos años felices. Y ya, eso sería el proceso de sistematización. Aquí pues voy a reproducir rápidamente un video como tal de ellas estábamos haciendo ejercicio ese día. Entonces estaban haciendo actividad física con el profesor de educación física. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención a este video y les deseo un buen día. Hasta luego, gracias.